Bienvenido a una nueva reflexión sobre temas de actualidad que últimamente los he concentrado en diferentes aspectos del sistema de salud y muy especialmente en lo relacionado con la reforma al sistema de salud inaugurado con la Ley 100 en 1993, hace casi 30 años. La ley se aprobó en diciembre de ese año. Eh, yo no he entendido bien, y es parte de esta reflexión que quiero plantearle a usted, es lo siguiente. Hemos visto, quienes nos ha interesado y hemos tenido el tiempo para seguir las discusiones y los debates, por ejemplo, en la Cámara, en la Comisión Séptima, cómo el ritmo, el paso al cual avanzan las discusiones sobre lo que debería ser los temas importantes de la reforma, prácticamente no avanzan. Un gobierno tiene apenas 4 años y es el momento en el que esa reforma ya comienza con su segundo ministro. Los debates han sido, creo que usted se enteró que la oposición recusó a los parlamentarios porque al estar afiliados a una EPS o tener medicina prepagada, estaban inhabilitados para discutir. Es decir, el ritmo de la política, yo creo que a muchos de nosotros nos daría cierta vergüenza ganar un salario para esgrimir o para elevar semejantes argumentos tan tontos y sin sentido, con tal de obstaculizar las conversaciones que deberían llevar a organizar no solo el sistema de salud, sino si así es en todo lo demás, imagínese usted al ritmo al que avanzan las discusiones de las personas que deben introducir las leyes que conduzcan a cambios favorables en la nación colombiana. Pero además de todo, hay discusiones que son realmente muy simples y que no ameritarían casi ni siquiera ser mencionadas. Quiero referirme en esta oportunidad a la discusión, pero realmente casi que se ha vuelto como de un tamaño descomunal, y es aquella en la que debaten unos y otros si en el sistema de salud los pacientes deben llamarse pacientes o clientes. En estos días escuchaba a uno de estos integrantes importantes de estas discusiones decir que el gran problema de la Ley 100 era que había convertido a los pacientes en clientes. Discúlpeme que me sonría un poco, pero es que creo que no da para más. Ustedes lo conocen, todas las industrias hay un nombre para las personas que compramos o consumimos ciertos productos o servicios. Si usted va a un banco es un cuentaviente o un tarjetaviente. Si se monta un taxi, un bus, un avión, es pasajero. Si es miembro de una iglesia, pues es un feligrés. Si es un consumidor o un cliente de universidades o de colegios, se llama estudiante. En fin, todas las palabras, cada industria tiene su palabra específica, pero en esencia, somos
clientes de todas ellas. Yo no creo que en las aerolíneas debatan si a uno deben llamarlo pasajero o cliente. No creo que en un banco se les vayan horas discutiendo si los que abrimos una cuenta ahí somos clientes o cuentavientes. No sé esas discusiones qué sentido tienen. Además, quiero argumentar algo muy importante en mi concepto para que ojalá esta discusión pues no se convirtiera en algo que hiciera aún más difícil avanzar en la reforma de la salud y que muchísimo menos se convirtiera pues en el gran argumento en contra de lo que fue la Ley 100. La Ley 100, más que defectos que los debe tener en su desarrollo legislativo y en sus fundamentos teóricos, que debieron haberse ya corregido, tuvo un gran defecto, fue de aplicación, de liderazgo. Los líderes de las instituciones que estuvieron vinculadas y todavía lo están a las organizaciones del sistema de salud estuvieron muy por debajo de las exigencias de la ley. Pero ese es otro punto. Quiero, por ejemplo, mencionar con respecto a esta discusión de si somos clientes o pacientes, que como digo, discúlpeme si a usted mismo le parece una discusión muy superflua, casi frívola, pero quiero contarle que yo tenía profesores en las facultades de medicina que hablaban, antes de la Ley 100, yo estudié en los años 80, hablaban de su clientela particular. Todos los profesores. Es más, yo le podría a usted decir que uno de los objetivos de los profesores, de los médicos que uno conocía ya mayores que uno, era precisamente construir su clientela particular. Luego, la palabra no tiene en esencia, no ofende en ninguna medida a los pacientes. La palabra es prácticamente neutra. El cliente o paciente o pasajero o cuentaviente, lo que importa es cómo lo tratan, no cómo se llama. Fíjese usted otra cosa. Segundo, cuando comenzó la Ley 100, yo tuve el gran privilegio, sin duda es un privilegio inmenso, de ser el director del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, un hospital, para quien no lo conoce, de tercer nivel, con unas 350 camas, la unidad de quemados más importante en ese momento, centro de referencia de SIDA, de hemofilia, en fin. Y me acuerdo que parte del dinero, en ese momento el BID aportó mucho dinero para un proyecto que tenía el Ministerio de Salud para el desarrollo de los hospitales. Precisamente iba dirigido a que los hospitales públicos aprendiéramos a tratar a los pacientes como se tratan a los clientes en otras industrias. Fíjese usted lo que es desconocer los pasados 30 años de esta historia. Es muy grave tener un conocimiento tan limitado en el sentido de lo corto y pandito. Nos querían enseñar, y eso era algo que aprendíamos con gusto, cómo tratar ahora a los pacientes en los hospitales públicos, cómo se tratan a los clientes en otras industrias. Para todos era evidente el trato que se le daba a los pacientes en los hospitales públicos. Esto no va dirigido, aun cuando en alguna medida tendríamos que hacerlo, pero con mucho más análisis, no va dirigido, digo, a juzgar a los profesionales de la salud de esa época. No, como digo, eso habría que hacerlo en otro sentido y bajo otro campo de análisis. Pero fíjese usted lo siguiente, un estudio que nos
regaló la alcaldía al Hospital Simón Bolívar por el grupo de cultura ciudadana del alcalde Antanas Mockus, mostró que previamente había una queja de que como se empezó a cobrar, antes de que se aplicara rigurosamente el Sisbén, se cobraba por los recibos de servicios públicos, se cobraban montos muy pequeños, se empezaba con el copago o la cuota moderadora. Entonces, la insatisfacción de los pacientes o clientes subió. Evidentemente, las personas que llevaban mucho tiempo en el hospital decían, pero qué absurdo, si esa cuota es tan pequeñita, eran 1.000 pesos, era casi un par de pasajes de bus en ese momento. Entonces, el grupo de Cultura Ciudadana nos dijo, analicemos qué está pasando. La impresión que tenían las personas que llevaban mucho tiempo en el hospital era que, como los pacientes antes no pagaban nada, ahora que pagaban muy poquito querían que los trataran como en las clínicas privadas. Esa era una conclusión bastante lógica, pero también gracias al programa de Cultura Ciudadana ellos nos dijeron, espérense a ver el diagnóstico. Atérrice usted el diagnóstico, que todavía hoy se me conmueve el corazón al recordarlo. Nos dijeron ellos, después de casi 3 meses de estudiar la situación, nos dijo el programa de Cultura Ciudadana, sí es cierto que antes no pagaban nada los pacientes, pero es que ellos aceptaban el trato que ustedes les daban precisamente por no pagar nada. Es decir, la moneda de intercambio era, yo soporto el maltrato que me dan, es decir, no me atienden cuando en la cama hago sonar el timbre, la comida llega fría, no me dice el cirujano que me operó qué tenía. La queja número 1 era, cuando llegaban a la dirección del hospital, era, doctor, ¿quién me operó? Entonces, fíjense ustedes, ese trato casi que desplicente, ignorándolos muchas veces, ellos lo aceptaban precisamente porque sabían que al no pagar nada, por lo menos los habían operado de lo que era, o les habían dado el diagnóstico que era. Entonces nos dijeron el equipo de Cultura Ciudadana, las personas tienen todo el derecho de quejarse porque dicen, ahora que me cobran, así sea 500 pesos, ¿cómo es posible que me tratan igual? Por lo menos deberían tratarme un poquito mejor. Luego, esos 500 pesos que yo estoy dando de más es 500 veces más de lo que pagaba antes. Por eso es que en esas discusiones de esos primeros años, estoy hablando de antes del año 99, 2000, queríamos con esos estudios y con esos cursos que nos daban, incluyendo, recuerdo unos cursos maravillosos del SENA sobre servicio al cliente que no los daba precisamente la división de hotelería del SENA, para que tratáramos a los pacientes como se tratan a los huéspedes en un hotel. Ambos son clientes. Fíjese usted lo curioso. Era el sector que más mal trataba a los clientes o pacientes. Y resulta que ahora, cuando el problema justamente era el maltrato y trataba de corregirse con todo esto que le he comentado, más muchas otras reflexiones que hacíamos, ahora resulta que ese fue un problema de la Ley 100, cuando justamente lo que queríamos era que con la Ley 100 los hospitales públicos comenzáramos a tratar a los pacientes como se trata a los huéspedes o clientes de un hotel. Muchísimas gracias y continuaremos con estas reflexiones.